Dios les bendiga y Dios les guarde. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Seguimos compartiendo la palabra de Dios en esta semana que inicia, dándole gracias por todo lo que hace en nosotros, en nuestras familias, en todo lo que tiene que ver con nuestros seres y también los seres queridos que tenemos. Vamos a orar para que nos permita tener el conocimiento de la palabra que se va a compartir el día de hoy. Muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo, por todo lo que haces en nosotros, por todo lo que nos has liberado de males en esta semana y que pensamos que fue por nuestra experiencia, que fue por nuestras habilidades o nuestros méritos, lo bueno que hay en nuestra vida, y no somos honestos para decir que es por ti, porque tú así lo quieres, y porque con ello debemos de hacer un reflejo de lo bueno que eres tú con nosotros. Debemos dar testimonio. No solo es recibir lo bueno y quedárnoslo, es compartir, es bendecir a otras personas con lo que tú nos brindas. Permítenos por esto seguir ayudando, empezar a ayudar a esas personas y llevarles de tu palabra, esperando que sea fructífera, porque así tú lo definas y lo permitas. Y si no, te ruego que si tú quieres nos ayudes a comprender esa voluntad tuya y esos tiempos también, para saber por qué suceden las cosas que, aunque puedan ser para nosotros malas, siempre hay gloria y honra detrás de todo esto y es siempre para ti. Permítenos hacer las cosas activamente, hacer el bien y proceder de la mejor manera siempre contigo. Que llevemos esta palabra, que la llevemos a la acción. Y ejemplo de esto es que nos enseñes a amar al prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a nuestros enemigos, pero a ti, amarte primeramente con todo nuestro ser, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a hacer bien las cosas, porque para ti es la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Te pido que nos ayudes a honrar a nuestras autoridades, a honrar a nuestros padres, pero que ambas partes procedan de manera bíblica, bíblicamente correctos, y nosotros también. Porque si no somos obedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, ¿cómo podemos decir que estamos obedeciéndote a ti? Te pido que nos ayudes y que hagamos lo correcto, hoy y siempre. Y si no, que nos corrijas para hacer las cosas conforme a tu voluntad y llevar tu testimonio. Llevar el testimonio, tu palabra, ser testimonio nosotros, unos sacrificios vivos, santos y agradables, que se manifieste que somos de ti y que seamos de ti para seguir adelante con este camino tan estrecho. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 52, versículo 1. Salmos capítulo 52, versículo 1. Son 9 versículos los que se revisan el día de hoy, pero aunque sea breve, es una palabra de mucha sabiduría. Salmos capítulo 52, versículo 1. Y bueno, pues
Este capítulo habla del destino de las personas que caminan con Dios y de las personas que no caminan con Dios, que no tienen piedad. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Y es una pregunta que da inicio a un pensamiento muy fuerte sobre lo que tenemos que reflexionar de inicio. Una pregunta detonadora. Y nosotros hemos escuchado, sabido, visto personas que hacen el mal fuertemente y que lo predican, lo presumen y se sienten orgullosos de las maldades que hacen. De cómo hacen las cosas mal. Tenemos una serie de personas que son aprehendidas por algún delito e incluso se muestran sonrientes, e incluso cuando este tipo de delitos tienen evidencias tangibles, ellos se encuentran como si nada pasara, como si todo estuviera bien y como si hicieran lo correcto. Incluso ese tipo de cuestiones también son de reflexionar mucho. Pero después aquí señala que la misericordia de Dios es continua, diciendo también: sí, el sol sale para todos, Dios permite que el sol salga para todos, para el bueno, para el malo, recordando como siempre que no somos buenos por nosotros, sino que Dios nos justifica. Somos malos, hay personas que hacen acciones más fuertes que otras, pero malos a final de cuentas todos, pero Dios, a través del sacrificio, Dios Hijo, Cristo, el sacrificio que hizo mientras se encontraba en la condición humana de sufrimiento, ese sacrificio nos justifica a los que seguimos a Dios. Entonces, la misericordia de Dios es continua, hace referencia a que Dios es tan misericordioso con todos que incluso si no han tenido alguna situación, algunas personas malas, o sea, si no han recibido justicia, pues es por misericordia de Dios. Pero esto quiere decir que se van a quedar así, no. En algunos versículos más adelante veremos cuál es el desenlace para estas personas malas. Número 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. He conocido personas, en mi experiencia, que manejan el discurso de una manera sorprendente, incluso convincente, incluso sabiendo que son cuestiones que pueden ser falsas, pero acuñan las palabras de una manera que uno puede creerlas como tal. Entonces, pues sí, los malos son sagaces, son astutos y hablan de una manera que cautivan a otras personas. Engañan, porque no es la verdad lo que están diciendo. El malo engaña. ¿A qué me refiero? Que si hace alguna cosa y luego dice que no es lo que hizo, es totalmente contrario a lo que haría un hijo de Dios, que sería arrepentirse, pedir perdón a la persona a la que le dijo lo que no era y pedir perdón a Dios, porque también se pecó contra Dios.
Y tenemos aquí esa característica. Una persona que no es de Dios va a hablar con engaño y posiblemente cautive a muchas personas. Pero para Dios, que conoce todo, todo, y enfocándonos a todo de una persona, pues obviamente eso no es nada, no es nada. Y sí, hay personas incluso que han engañado naciones completas, sobre todo para tomar el poder y hacer lo que una persona diga. Pero Dios sabe cómo es la verdad, y si Él quiere, puede en cualquier momento definir o que se haga pública la verdad. Hay que recordar, todo se sabe tarde o temprano. 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y hay personas que saben que están haciendo mal. Hay gente que no le importa que esté haciendo mal, pero sabe que no es correcto. Y sí, hay personas también que hacen mal sin saber, pero cuando lo saben simplemente dicen es que yo no sabía. Y no hay un arrepentimiento como tal. Tenemos un gran número de ejemplos de personas que hacen el mal sin saber. Pero, aunque sepan o no sepan, eso no exime, como dicen, la omisión no te libra de que estés cumpliendo lo que dice. En este caso dicen que una ley, pero vamos a decir, aplicarlo a la palabra de Dios. Si no estás cumpliendo con la palabra de Dios y estás haciendo cosas que la palabra de Dios dice que no hagas, aunque tú no sepas, no estás cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, no estás obedeciendo a Dios y no estás amando a Dios por eso, porque quien ama a Dios está obedeciendo a Dios. Entonces, repito, quien obedece a Dios está amándolo. Quien dice que lo ama y no lo obedece está caminando fuera del sendero de Dios. No es hijo de Dios, puede, e incluso puede llegar a aborrecer a todos menos a uno mismo, menos a sí mismo, o hasta a sí mismo se pueden aborrecer, porque ¿quién se procura en esta tierra sin importarle el castigo eterno? Hay que tener cuidado con eso. Y obviamente cuando se refiere a la mentira más que a la verdad, hace mucha referencia también a la verdad como la palabra de Dios. Si tú sabes, por ejemplo, que honrarás a tu padre y a tu madre, pero no lo haces. Hay gente que deshonra a sus padres sabiendo que no es lo correcto. Están amando más la mentira. La verdad es honrar a los padres, la mentira es faltarles al respeto, ejemplo. Y aman más hacerle daño a los padres que honrarlos. 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Y como decía, gente que articula los discursos de una manera que convence, que cautiva, incluso hasta que somete. Pero lo hacen de una forma que el sometimiento no se percibe. Simplemente uno piensa que tiene ganas de seguir a esa persona, a ese líder. Lo hace de una manera muy oculta,
de una manera muy tranquila, y el poder va introduciéndose en esos aspectos. Y sí, ejemplo, tenemos en la historia líderes de sectas o de movimientos que han hecho que quienes les sigan hagan una serie de barbaridades en contra de otras personas o en contra de sí mismos. Ejemplo, los que a una persona que era el líder les dijo que acabaran con sus propias vidas por una finalidad de encontrarse mejor en otro lado, lo hicieron. Y obviamente la palabra de Dios, que es la verdad de las cosas, de todo, la verdad absoluta, va en contra de este tipo de acciones. Y obviamente todas las personas que están ahí en el infierno se encontrarán. Allá están, más bien. 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces, aquí tenemos y le damos cierre a esta parte, el malo. Si estás haciendo maldades, estás haciendo muchas cosas malas, porque Dios es misericordioso, no has recibido el mal que mereces, porque has engañado, porque has cautivado a las personas, porque has mentido, robado, adulterado, fornicado, has hecho un buen de cosas, muchas. Y a final de cuentas Dios te va a destruir, te destruirá para siempre. Es decir, no vas a desaparecer, pero la eternidad la vas a pasar en el peor de los lugares. Te asolará y te arrancará de tu morada, perderlo todo. Y si Dios quiere puede ser en vida, y si no, lo vas a perder después de la vida, pero es un hecho. No hay ningún ser malo que no se haya arrepentido genuinamente y ver a Dios después de eso. Es decir, todos los seres malos sin arrepentimiento van al infierno. Y quienes son malos y se arrepienten después son justificados por eso y están o estarán con Dios. Y sí, Dios también está en el infierno, pero de otra manera, diferente. Y por último también aquí dice que se perderá incluso hasta la vida. Es decir, te quitará todas las posesiones materiales por las que tanto has dañado, has engañado, has hecho maldad. Te quitará la vida y te dejará sufriendo para siempre. Eso le dice a los malos. Es el destino de los malos. ¿Y ahora qué pasará con las personas justas o las personas justificadas? Dice en el número 6, verán los justos y temerán, se reirán de él, del malo, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Es decir, obviamente está mal reírnos de las personas cuando sufren, sean buenos o sean malos, no está bien, no es lo correcto de Dios, pero sí, podremos a lo mejor comentar, es que esa persona era tan mala y mira cómo le fue. Esa persona desviaba recursos y mira, ahora ya perdió hasta su casa. Esa persona buscaba que todos se pelearan contra todos y mira, ahora tuvo una enfermedad muy fuerte, enfermedad terminal.
Esa persona siempre estaba iracunda y buscaba gritarle a toda la gente. Ahora lo que le pasó a un familiar suyo le causó humildad. No tenemos que estarnos riendo ni burlando de nadie. Los hijos de Dios no hacen eso, no lo hacemos, los hijos de Dios. Pero a lo mejor en los comentarios podemos decir, ¿qué pasó ahí? Es el pago por las personas, por lo que hacen las personas. Ejemplo muy tangible. Hace algunos días se incendió la pirotecnia de un vehículo que estaban exaltando a la muerte, y quienes estaban cerca tuvieron unas consecuencias muy graves, incluso hasta para perder una pierna. Tenemos naciones que han estado en pobreza extrema porque no ponen a Dios como su centro principal. Incluso ponen al diablo. Religiones, incluso el satanismo como religión, y esos países están muy mal. La brujería, todo esto que ponen en su centro y no a Dios. Y desde siempre hemos visto que los imperios caen porque no tienen a Dios en su corazón o dejan a Dios en ese momento. Y sí, hay otras cuestiones que David es muy, como por ejemplo con David, Dios fue muy misericordioso, sí tuvo consecuencia todos sus actos, pero se mantuvo su reinado, su imperio, la nación, porque Dios es misericordioso también con todas las personas. 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, o sea, yo estoy bien. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Si los malos les va bien, si los malos todavía no tienen castigo, yo sé que los malos tendrán su castigo en su momento. No me da felicidad. A mí mi felicidad es que un malo se convierta a Dios y que juntos alabemos a Dios y que juntos sirvamos a Dios. Esa es mi verdadera felicidad del destino de los malos. Y yo voy a estar bien porque yo estoy siguiendo el camino de Dios. No es que yo lo diga, es que yo lo estoy haciendo. Entonces, esa es la manera de pensar en este salmo. Y cierra no solo con la confianza, sino también en la alabanza. 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Santos, como lo he dicho en otras ocasiones, no se refiere a personas que estén sus estatuas en algunos lugares, sus figuras, sus estampas. No se refiere a eso. Se refiere a quienes han sido apartados para Dios. Santo significa apartado. Y sí, hay santos en vida. No tiene que no tienen que esperar a ser canonizados. Ejemplo, si hay una persona, vamos a poner un ejemplo burdo, para algunas religiones, tenemos a una persona que hizo mucho mal y no creía en Dios y se fue al infierno. Y entonces verifican en la historia que en algún momento esa persona, que hace muchos años hizo labor social en algún momento, antes de que hiciera puras maldades, estaba ayudando a los pobres. Entonces llega un humano
y dice, entonces vamos a volverlo santo. Hacen todo su ritual y ya oficialmente es un santo y tienen sus imágenes las personas. Es algo muy infantil, muy impensable el creer que esa persona que está en el infierno, porque la vean con ojos bonitos, va a sacarla del infierno. Todos esos rituales. Ya está definido todo después de la vida y muchos de los que dicen ser santos y que venera a la gente seguramente están en el infierno. En primera, no tenemos evidencia tangible de que caminen con Dios, solo Dios lo sabe. Y en segunda, no está bien que se le venere, adore, alabe a seres humanos como nosotros. El único que fue humano y se sacrificó por nosotros es Cristo. De ahí en fuera nadie que fue o que haya sido, que será humano, tiene que ser alabado, honrado en el sentido religioso, venerado religiosamente me refiero. Todo esto no aplica, hay que tener cuidado con eso. Pero santo significa apartado, apartado para Dios, que ya está sellado con el Espíritu Santo y si se equivoca, si peca, sí, pero se arrepiente, sigue adelante, busca resarcir los errores, obedece a Dios en toda la medida de lo posible, de lo humano, y no se suelta de la mano de Dios, porque sabe que eso es regresar al pecado, y que posiblemente eso signifique que nunca fue de Dios. Entonces camina, no por necesidad, sino por gusto, porque así lo puso Dios en su corazón, camina ese sendero estrecho. Vamos a orar para culminar. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, Dios, por esta palabra, por la fuerza y el impacto de tu palabra. Te pido que nos ayudes a vivir tu palabra, ser hacedores y no solo oidores ni lectores de tu palabra, a enseñar, a transmitir a todas las generaciones, a las que vienen y a las que estuvieron antes que nosotros, y que eso permita que toques el corazón de las personas. Úsanos para servirte, que lo hagamos como debe ser y también seamos testimonio. Permítenos seguir sirviéndote, que sea con gusto, seguir amando al prójimo como nosotros mismos y hacer las cosas conforme a tu voluntad, seguir conociendo de tu palabra para aplicarla. Bendice la niñez, bendice la vejez, bendice la adultez, a todas las personas que se encuentran en todas las etapas, para que vayamos haciendo lo correcto y siguiéndote sin importar las edades. De manera bíblica lo hagamos, el predicar tu palabra y ellos a su vez la predican. Danos valor para predicar hasta los casos más difíciles que podamos conocer o que podamos tener en cuenta. Permítenos seguir adelante, bríndanos tranquilidad en el trabajo, estabilidad económica, bríndanos salud para nosotros y nuestros seres queridos y bríndanos todo lo que nos haga falta, porque así está estipulado en tu palabra. Espero que sea tu voluntad. Y si tú quieres y si algo nos falta, enséñanos a saber por qué no ha sido atendido, porque puede ser por algún motivo bueno o que eso le daríamos un mal uso.
pero ayúdanos a entender todo esto. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias por estar pendientes. Y si quieres, seguimos adelante las próximas semanas con este acto de compartir también. Hasta luego.